En los dos videos anteriores hemos estado hablando un poco acerca de la diferencia, los diferentes superestructuras textuales y principalmente nos enfocábamos en el texto expositivo. Bien, partiendo de ese tipo de texto, veremos que también pudiesen haber otros dentro de la gran gama de posibles textos que hay, perdón. Y dentro de esos otros tenemos el texto argumentativo. Así que, pues sin más, comenzamos a hablar de ello y procedo a apagar la cámara por los motivos que ustedes ya saben. Bien, ¿qué es el texto argumentar? Principalmente, ¿qué es argumentar, verdad? Podemos decir que eh, es un tipo o la argumentación textual o escrita es un tipo de exposición. Entonces podrán decir, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es una exposición? Ya vimos que es el texto expositivo, ¿verdad? Que es la búsqueda de un razonamiento, buscamos información y la exponemos, pero en la que el autor emplea una serie de razonamientos para defender, y esto es lo importante, defender su punto de vista o atacar las opiniones contrarias al punto de vista del autor. Lo importante del texto argumentativo es que existe una postura a favor o en contra, principalmente, con el fin de, y esta es otra finalidad importante, otro dato importante, con el fin de convencer. ¿A quién? Bueno, convencer, probar o demostrar una proposición, es decir, una postura, recurriendo para ello a la persuasión. Bien, entonces, importante con el texto argumentativo es que no solamente das a conocer un tema, sino también la postura, sino también defendes o atacas tu postura o las opiniones contrarias, ¿no? Y sirve para convencer o para demostrar una proposición, ¿verdad? Y por medio de la persuasión. Entonces son 5 datitos ahí importantes. Para ello entonces se usa dos métodos generales. Primero, el método inductivo o la inducción. Parte de hechos concretos para llegar a una generalidad o al revés, el deductivo. Parte de una generalidad para hechos concretos, ¿verdad? La estructura del texto argumentativo consta de 3 partes, que son introducción, desarrollo y, por otro lado, la conclusión. En, en cuanto a la introducción, pues en ella se expone el tema o idea a definirse, enunciándolo con una tesis simple, clara y objetiva, para evitar confusiones, ambigüedades y cargas emocionales. Bien, por ejemplo, una tesis puede ser que las pupusas son la mejor comida del mundo. ¿Ok? Esa es mi tesis. Las pupusas son la mejor comida del mundo. Y yo voy a plantear esa tesis en la introducción. Muchos hemos sabido que existe una gran gama de, por ejemplo, ¿no? Muchos hemos sabido que, o muchos he sabido que existe una gran gama de posibles alimentos eh, en todo nuestro planeta. Sin embargo, hay aquellos alimentos que pues no aportan nada a la salud de los seres humanos. Hay otros que, por el contrario, son muy saludables, pero su sabor es un poco, no sé, se me ocurre insípido, ¿verdad? Por así decirlo. Sin embargo, dentro de toda esa gama de posibilidades de alimentos posibles, se encuentran las pupusas, entendidas estas como una comida casera, una comida típica del estado salvadoreño, ¿verdad? No se sabe con exactitud cuándo se creó una pupusa. Lo que sabemos es que son una delicia y y por lo tanto, son una delicia, lo que equivale a decir que son la mejor comida del mundo. Pero eso lo veremos en los siguientes párrafos. Ok, va. Les di una introducción de por qué las pupusas son la mejor comida del mundo. Entonces, en el desarrollo es donde a partir de la tesis, o sea, de lo que planteamos, ya las pupusas son la mejor comida del mundo, a partir de esa tesis se establecen la proposición o proposiciones y se exponen las razones o argumentos a favor y en contra para justificar por qué mi postura es la válida, reforzando con ejemplos, estadísticas, datos objetivos, citas, testimonios fidedignos, opiniones de expertos, etcétera. Y esto es importante
porque un argumento bien planteado da una premisa o una afirmación, pero debe haber un dato que respalda esa afirmación. Debe haber un dato que respalda la afirmación, ¿verdad? Un dato o una fuente de información fidedigna, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los testimonios se puede encontrar aquellos expertos en, en el tema, ¿verdad? O en el área que se está abordando. Y no hay que confundirlo con expertos de otras materias, porque si de repente viene alguien y se está hablando de que por qué las pupusas son el mejor alimento del mundo, y de repente traen a una persona, a un cineasta, por ejemplo, o a un escultor, ¿verdad? Entonces, estos hasta a lo mejor no van a saber mucho de alimentación. Los expertos vendrían a ser un nutricionista, vendría a ser un chef de cocina, que saben del tema, conocen del tema. Bien, los argumentos, que no deben contradecirse, deben representarse de forma gradual, es decir, yendo desde el más importante hasta el menos importante. Bien, en la conclusión, en cambio, una vez presentados todos los argumentos, se establece una síntesis de los mismos que confirmará la tesis expuesta en un inicio. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí viene el famoso por lo tanto, por lo tanto. Ok, y así concluimos. Entonces, siempre va a haber una introducción en la que se presenta el tema y la postura, un desarrollo en donde se van a dar los motivos del por qué defendemos o afirmamos nuestra postura y atacamos la postura contraria y una conclusión que va a recapitular todo lo anterior. Bien, hablando de los argumentos, podemos decir que los argumentos son el corazón del texto argumentativo. Se trata de aquellas razones, ¿verdad? Son las razones em, expuestas por el autor para defender su tesis, ¿verdad? Estos pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, entre algunos se encuentran argumento de autoridad, que se apoya en la opinión de un experto en la materia, pero no hay que caer en la falacia de falsa autoridad, ¿verdad? Que de repente le pedimos la opinión a una persona que realmente no es experta en el área. Ahí hay una falsa autoridad, ¿verdad? Ejemplificación se apoya en anécdotas, citas literarias, proverbios, refranes o hechos, ¿verdad? Que son hechos indudables. Por ejemplo, un hecho indudable es que los seres humanos tenemos extremidades, ¿verdad? Ya. O un hecho indudable es que una pupusa es un alimento, es comida, se come. El mismo concepto, pero dice, eso es un hecho, ¿verdad? O que las pupusas eh, son famosas en El Salvador. Ok, El Salvador es conocido por eso. Entonces, son hechos. Eso nadie los va a refutar. O por lo menos, pues, no es tan fácil de refutar, ¿verdad? Entonces, los hechos funcionan bien. Otra cosa es la analogía, es establecer un paralelismo, un parangón, una comparación entre lo que se argumenta y otro hecho, ¿verdad? Eso también puede funcionar, hacer comparaciones. También puede servir como argumento el sentir social, pero eso no siempre es así, ¿verdad? Porque a veces caemos en la falsedad de que el pueblo lo quiere, el pueblo lo pide, hay que dárselo. Entonces, no siempre el pueblo pide o no siempre la multitud tiene razón, ¿verdad? Entonces esto dependerá también del tema. Bueno, en este primer video que salió un poco más corto, nos quedamos hasta acá. Bueno, en este tercer video sería. Y luego vamos a pasar a ver cómo hacer un texto argumentativo. Bueno, esto es todo por hoy, pues nos vemos en el siguiente video.